fundamentales, primero tal vez recordar un poquito los componentes del aparato urinario, un poquito de su histología, y en base a eso pues vamos a recordar la patología también, ¿no? El aparato urinario principalmente está formado por el riñón y las vías urinarias. El riñón en su estructura histológica solo está conformado por la médula y la corteza, ¿no? Entonces, acá, en la parte central de la médula, y termina el riñón. Y de allí en adelante viene la vía urinaria. Entonces, esta estructura es una unidad independiente, pues es el famoso lóbulo renal, ¿no? Formado por su pirámide de Malpighi y sus lobulillos que se encuentran en la corteza del parénquima renal, separados entre lóbulos por las famosas columnas de Bernoulli. Entonces eso es importante. Ahora, en la parte central del riñón se encuentra una estructura que se denomina el seno renal, y el seno renal prácticamente contiene la vía urinaria próxima. Está formado por los cálices menores, mayores, la pelvis renal. Y bueno, también se encuentran las estructuras vasculares, ¿no?, en este lugar. Por otro lado, la vía urinaria se divide en alta, por encima de esta unión uretero-vesical, y baja, obviamente, lo que se encuentra distal a este punto, ¿no? En esta región proximal, es importante recordar dos zonas donde normalmente hay una disminución de calibre. Una de ellas es la unión pielo-ureteral y la otra, obviamente, la unión uretero-vesical. Ambas, aunque no son válvulas, funcionan como tal, en particular la unión uretero-vesical, ¿no? Recordar también un poquito acerca de la histología. El epitelio de la vía urinaria es muy específico, ¿no? Es justamente adaptado para las funciones que cumple, ¿no? El famoso epitelio polimorfo de transición. Otro elemento anatómico importante acá es el trígono vesical, ¿no? Se encuentra en el piso, en el cuello de la vejiga. Bueno, una estructura básicamente que representa en los vértices posteriores esta unión uretero-vesical, y en la parte anterior el origen, ¿no?, de la uretra, ¿no? Ahora, respecto al objetivo de esta clase, lo que ustedes deben aprender es, en esta clase, a ver cuáles son los métodos de imagen que se emplean para identificar las patologías del aparato urinario, ¿no? Y además vamos a hablar de estos dos temas, que son los problemas, principalmente la neuropatía obstructiva es el principal problema por el que consulta el paciente, ¿no? Ya sea en emergencia o en la consulta ambulatoria. Ahora, bueno, la imagenología ha variado bastante, ha evolucionado mucho. Ahora podemos hacer estudios en los que se pueden reconstruir, ¿no?, toda la vía urinaria. Se puede ver con bastante precisión la morfología, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, en esta imagen es una reconstrucción volumétrica en 3 dimensiones, donde se visualizan ambos riñones, las vías urinarias y la vejiga, ¿no? Todo dibujado en este caso por la presencia del contraste, ¿no? Hasta en este caso en particular vemos, miren, un doble sistema pielocalizal y doble uréter, ¿no?, con drenaje independiente en la vejiga. O sea, todo eso se puede visualizar ahora. De hecho, en la aproximación inicial de la patología se utiliza pues la ecografía. Lo bueno de la ecografía es que este es un método, como ustedes saben, versátil, ¿no?, bien práctico, móvil, no emite radiación, y bien utilizado pues le va a solucionar casi la totalidad de la presunción en su paciente, ¿no? Entonces,
Vamos a empezar con un poquito de la ultrasonografía, que ya lo hemos visto también en prácticas, ¿no? Recordar solamente el acceso, ¿no? Acceso a nivel del hipocondrio derecho o izquierdo, entre la línea axilar anterior y línea axilar media, ¿no? Recordar siempre que el parénquima va a cambiar su estructura dependiendo del grupo de edad. En un neonato, usted va a ver en un neonato pues puede ver claramente la médula hipocogénica, ¿no? De la corteza de mayor ecogenicidad. A medida que van pasando los años, esa diferenciación va disminuyendo. En el adulto es algo así, como están viendo en esta imagen. Toda esta estructura pues es el parénquima y la imagen hiperecogénica que se encuentra en la parte central es el famoso seno renal. Recordar siempre que la ecogenicidad del parénquima renal va a ser igual o menor que la ecogenicidad del parénquima hepático. O sea, no deberían encontrar una ecogenicidad elevada, ¿no? Respecto a este parénquima. Si es que lo encuentran, hay algo. Puede ser una nefrocalcinosis o pues una nefropatía coronariana. Por ejemplo, en este caso, miren, acá se visualiza el riñón con marcada disminución de su volumen y la ecogenicidad, miren, de su parénquima, perdón, este es el parénquima, elevado respecto al parénquima hepático, ¿no? Los otros estudios que en la actualidad se están utilizando, obviamente que le brinda mayor información, de hecho es la urotomografía, ¿no? Ahora, pero esta tiene sus indicaciones, las indicaciones también son específicas, ¿no? No son tampoco a cualquier paciente, ¿no? Y existe también otros métodos de estudio como la gamografía, en la que se valoran relaciones entre perfusión y filtración glomerular, ¿no? Con eso se valora de manera muy precisa el funcionamiento, ¿no? Las tasas de filtración glomerular. Bueno, respecto a imágenes algo más específico, el Urotem con contraste tiene estas 4 fases para recordar. La fase simple, es decir, el estudio tomográfico sin contraste, es importante para la visualización de los litos hiperdensos, ¿no? O si está en el contexto de un paciente con traumatismo renal, pues en esta fase va a valorar la presencia de sangrado, ¿no? De colección perirrenal o de alteración del pedículo vascular, ¿no? La otra fase que se adquiere, o bueno, la adquisición de las imágenes se produce más o menos a los 30 segundos, se denomina fase córtico-medular o fase arterial. El objetivo de esta fase es justamente la evaluación de las estructuras vasculares, ¿no? Arteria, renal. Es muy importante, por ejemplo, en esta etapa podría identificar estenosis o dilataciones aneurismáticas o compresiones venosas, ¿no? Por estructuras arteriales. Esta fase es muy importante para valorar eso. Luego viene la fase nefrográfica, que se adquiere más o menos a los 80 segundos después de administrado el contraste. En esta etapa puede usted valorar casi todo el parénquima de densidad similar. Eso le permite a usted evaluar lesiones focales, ¿no? Entonces, si les preguntan en qué fase valoramos lesiones focales en la urotomografía, pues la fase nefrográfica es la respuesta. Luego viene la fase excretoria, que se realiza aproximadamente a los 3 minutos después de la administración del contraste. El objetivo es evaluar las vías urinarias, ¿no? Ahora, si usted sospecha una neoplasia de células transicionales, este es el mejor momento para hacer la valoración del comportamiento vascular de este tipo de tumores. Pues estos realzan en fases más tardías, ¿no? En este ejemplo les muestro, miren, una fase simple, ¿no? Caracterizado, miren, los vasos hipodensos, no se olviden, todas las estructuras hipodensas. Por lo tanto, lo que es hiperdenso
puede ser patológico. Por ejemplo, miren, acá en el riñón izquierdo vemos una imagen nodular de densidad prácticamente mayor al parénquima. Podría corresponder a un quiste complicado, quiste que está sangrando, por ejemplo, si hay algún contexto de traumatismo, ¿no? En la fase corticomedular, básicamente nosotros podemos distinguir claramente, miren, la médula de la corteza. Podemos identificar esa lesión que acá no se veía bien, acá la identificamos de mejor manera. Luego viene la fase nefrográfica. Nuevamente puedo valorar estructuras focales, aunque esta es una corticomedular. Y luego viene la fase excretoria. Miren, acá ya el contraste se está eliminando. Por ejemplo, si comparamos en esta fase, en esta y en esta, estamos viendo que esta lesión no está captando contraste. Probablemente se debe a la presencia, pues, de un quiste complicado, ¿no? De un quiste que está sangrando. Entonces, este tipo de estudios nos dan con bastante precisión información acerca del comportamiento vascular de las lesiones focales. El otro órgano a evaluar es la vejiga. De hecho, la mejor valoración de la vejiga es con ecografía, para lo cual su paciente tiene que estar preparado, ¿no? La idea es que la vejiga esté llena, el que tenga ganas de misionar, eso aproximadamente se presenta con un volumen de 200 a 250 centímetros cúbicos. Este datito está mal. El grosor de la pared vesical, cuando tiene un volumen de 200, 250, jamás debe superar los 3 milímetros. Cuando está colapsado, podría llegar a medir hasta 5 milímetros, pero jamás debería medir, ni aunque esté colapsado, en más de 8 a 10 milímetros, ¿no? Reitero, la mejor manera de evaluar la pared es con la vejiga distendida, volumen aproximado de 200 a 250 cc. En ese contexto, la pared no debe medir más de 3 milímetros, ¿ya? Por ejemplo, es un estudio radiológico contrastado, ¿no? Vemos acá la vejiga mostrándose en la excavación pélvica, ¿no? En una fase urográfica, ¿no? Estos estudios se hacen, antiguamente se hacían más, ahora persisten todavía. Hay algunos que no se pueden reemplazar, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que se llama la uretrocistografía retrógrada, en la que se pone la sonda vesical, ¿no? Y se instila solución contrastada hasta llenar la vejiga, se le hace pujar al paciente y usted valora allí la competencia o la continencia de esta unión uretero-vesical, ¿no? Eso hasta ahora no se puede reemplazar, ¿no? Por eso todavía estos estudios de radiografía contrastada se siguen utilizando. Una de las patologías más frecuentes en el riñón son los quistes simples, ¿no? De hecho, son estructuras, pues, benignas. Miren, acá, por ejemplo, vemos una lesión hipodensa de bordes bien definidos, ¿no? Podrían complicarse. Por ejemplo, un traumatismo en un paciente con un quiste hace que ese quiste sangre, ¿no? Pero también existe el concepto de quiste complejo, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos viendo un quiste simple, acá es un quiste o una lesión anecogénica con refuerzo acústico posterior de bordes bien definidos. En este caso, ya no es anecogénico, miren, es una lesión ecogénica, tiene incluso la ecogenicidad de partes sólidas, pero acá yo me doy cuenta que es contenido líquido porque tiene el refuerzo acústico posterior. En este caso se trataba de un quiste complicado, un quiste que sangró por un traumatismo, quiste simple que sangró. Entonces ahí el concepto de quiste simple, como están observando acá, y un quiste complicado, es un quiste simple pero que ha sangrado. Por otro lado, si el quiste tiene septos, ¿no? Como en este caso,
o si tiene más de un septo con calcificaciones, o los septos son gruesos, o tiene algún componente sólido, la lesión quística, nos puede hacer sospechar de patología linfoproliferativa, ¿no? Por ejemplo, si su quiste tiene paredes gruesas, tiene un flujo Doppler y tiene calcificación gruesa, probablemente esté frente a un quiste complejo que represente una patología neoplásica, ¿no? Para eso utilizamos la clasificación de Bosnia. El 1 es un quiste simple que no requiere mayor cosa, el 2 es un quiste con un septo que tiene microcalcificación. Si tiene más de un septo con micro, es el 2F, F significa de seguimiento, follow, ¿no? Y el 3 y el 4, sí, pues si usted los ve, tiene que describirlos para que le hagan una nefrectomía parcial, ¿no? Porque, miren, hasta el 50, y en este caso todos, representan una patología neoplástica. Respecto a la uropatía obstructiva, existe pues un amplio espectro de patologías que pueden producir obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Desde patología congénita, ¿no?, hasta patología neoproliferativa, ¿no? De hecho, dependiendo del grupo de edad, usted va a pensar o va a sospechar en alguna de estas patologías. Por ejemplo, en el adulto en el adulto joven, la principal causa de uropatía obstructiva son las causas metabólicas. Hablo en particular de las litiasis renales o de las vías urinarias, ¿no? En un niño, por ejemplo, pensaremos más en patología congénita, ¿no? Presencia de valvas, válvulas, tabiques en la vía urinaria pueden producir pues, una uropatía obstructiva. Y en el adulto mayor pensaremos en patología neoplásica benigna o maligna, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, en general, reitero, existen múltiples causas que pueden producir una obstrucción de la vía urinaria, por lo tanto, manifestarse eso como una dilatación del urétero, de la vía urinaria alta, ¿no? Entonces, eso se denomina pues hidronefrosis, ¿no? Es decir, la uropatía obstructiva se manifiesta con una hidroureteronephrosis, ¿no? Para su diagnóstico, inicialmente se emplea una ecografía. Esto prácticamente ya se dejó. En el segundo caso, podría usted utilizar o hacer una urotomografía, o si sospecha de patología de vía urinaria baja, podría ser pues una pielografía retrógrada, ¿no? Pero bueno, con una ecografía o un urotem prácticamente podría solucionar e identificar la causa por la que su paciente está teniendo esta uropatía obstructiva, ¿no? Como les mencionaba, la principal causa en el adulto es la urolitiasis. Acá, a la cabeza, el oxalato de calcio, que representa el 75%, el 10 a 15% está representado por los cristales de struvita, que es el sulfato de magnesio y amonio, asociado a infecciones urinarias recurrentes, principalmente por Proteus, ¿no? Proteus mirabilis, o en general cualquier enterobacteria pues está asociada a la formación de esto, ¿no? El fosfato de calcio puro, un 5 a 7%, los de ácido úrico y los de cistina en el siguiente grupo, y hay algunos medicamentos litógenos que van a producir pues, la litiasis, ¿no? Entre estos, recordar el Indinavir, es el medicamento litógeno por excelencia, así que si su paciente tiene clínica de uropatía obstructiva y tiene este antecedente, hay que pensar en eso, ¿no? Antiguamente se hacía radiografía de abdomen para identificar estas lesiones focales, ¿no? Pero, bueno, en la actualidad no se utiliza ya, no es la indicación. Usted le hace una ecografía y se encuentra hidronefrosis, pues caballero, tiene que completar el estudio con un urotem sin contraste y allí podría identificar la causa, ¿no? Que reitero, en un joven puede ser, en la mayoría de los casos, una litiasis, ¿no? Ahora, para el tema de hidronefrosis,
Les he compartido en el archivo de sala de imágenes la clasificación, pero la clasificación es simple, ¿ya? Miren, si solamente se dilata en el seno renal la pelvis, está frente al grado 1, ¿ya? Si hay dilatación de la pelvis y de los cálices mayores habitualmente, ¿no? Está en el grado 2, ¿ya? En el grado 3 no solamente va a haber dilatación de cáliz mayor, sino también de cáliz menor. Esto se embotan, ¿no? Ahí los cálices menores están embotados, como frutitos se ven, ¿no? En el grado 3, además, ya hay compromiso del parénquima, ¿no? El parénquima se encuentra adelgazado, pero sigue midiendo más de 10 milímetros, o sea, no se altera mucho, ¿no? Hay disminución del calibre, pero sigue siendo funcional, en otras palabras, ¿no? El grado 4 es cuando hay todo lo anterior, o sea, dilatación pielocalicial, pero la corteza mide menos de 8 milímetros, ¿ya? Si usted está frente a eso, está pues en una hidronefrosis grado 4, ¿ya? En algunos casos refieren la hidronefrosis grado 5 cuando el parénquima prácticamente se ve como una línea hiperecogénica, ¿no? Pero bueno, eso es un estadio serio. La mayoría de los casos utilizamos esta clasificación, ¿ya? El grado 1 al grado 4. En este caso, por ejemplo, miren algo típico, ¿no? Acá se ve una imagen hiperecogénica que tiene un refuerzo acústico posterior, se encuentra en la vejiga, justo en la unión uretero-vesical del lado izquierdo, ¿no? Es un lugar típico. De hecho, si ustedes imaginarán que tiene proximalmente una dilatación del uréter y de la vía urinaria, ¿no? Como les decía, la urotomografía les permite pues identificar cuál es la causa de esa obstrucción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, miren, estamos viendo acá una imagen hiperdensa, ¿no? Que está produciendo proximalmente una dilatación del uréter, una dilatación de la pelvis renal y de los cálices menores y mayores. Y miren, su parénquima renal está adelgazado. Por ejemplo, si queremos decir el grado, de hecho, por lo menos se te va a hacer un grado 3. Y si esto mide menos de 8 milímetros, pues estamos en un grado 4, ¿no? Acá sería una litiasis ureteral izquierda asociada a una severa hidroureteronefrosis, ¿no? Muy bien. Bueno, esta es la clasificación pediátrica en ecografía y en urografía excretoria, en rayos X. Respecto a la patología congénita, y acá les he puesto un cuadrito, y en el resto de PPTs compartimos sus imágenes, ¿sí? Hay alteraciones de la forma del riñón, de la posición del riñón, del número de riñones y del desarrollo de las vías colectoras, ¿no? Del sistema colector. Ahora, a ver, en la forma puede haber alteraciones estructurales o alteraciones de fusión. De las estructurales, la lobulación fetal persistente, ¿no? Que es esta, la hipertrofia de la columna de Bertin, o la famosa joroba de dromedario que se presenta en el riñón izquierdo por la huella que le genera el vaso. En alteraciones de la de la fusión renal, tenemos dos. Si el riñón se fusiona por su polo inferior o si el riñón se fusiona por toda su estructura, ¿no? Polo superior, la región media y el polo inferior. Estamos frente si es polo inferior, al riñón en herradura, y si se une todo, al riñón en forma de panqueque, ¿no? Respecto a la posición, solamente el riñón fuera de su lugar, ya saben que se llama ectopía, ¿no? Ahora, a veces se encuentra fuera de su lugar y pasa a la línea media. Ahí se llama un riñón ectópico cruzado. Y si además de estar cruzado se fusiona en este caso, pues vamos a encontrar una ectopía renal cruzada fusionada, ¿ya? No son tan frecuentes. Acá, por ejemplo, miren, tenemos en este lado una agenesia renal derecha y en este otro lado tenemos un riñón supernumerario fusionado con el riñón izquierdo normal, ¿no?
Y bueno, hay una gran variedad pues, de variedades de las alteraciones de los vías urinarias. De hecho, en este grupo lo más frecuente es el doble sistema pielocalciano, ¿no? Acá, por ejemplo, miren una ecografía en la que vemos delante de la arteria aorta esta estructura que es la unión de los polos inferiores, que se conoce con el nombre de istmo. En la tomografía se ve claramente el istmo, acá en la reconstrucción coronal también se ve claramente el istmo, ¿no? Que es la fusión del polo inferior de ambos riñones, el famoso riñón narrador, ¿no? Bueno, acá me parece que esto es una genesia, ¿no? Solamente se está observando el riñón derecho. Bueno, hay también patología quística congénita, ¿no? Dentro de eso está la poliquistosis renal autosómica del adulto. Esta básicamente es la presencia de macroquistes, ¿no? Y la poliquistosis renal recesiva, son microquistes poco identificados, habitualmente van a generar, o a veces son incompatibles con la vida, ¿no? Se puede visualizar en el neonato. Bueno, como les decía, estas patologías las va a encontrar de manera incidental, ¿no? Por ejemplo, acá miren, esta es una urografía excretoria en la que se visualiza doble sistema pielocalicial y doble uréter, ¿no? Está drenando pues en la vejiga. Lo mismo que hemos visto al inicio, ¿no? Doble sistema pielocalicial, doble uréter y llega con llegada a la vejiga. Muy bien. Eso, chicos, en la parte teórica. De repente algunos datitos para la parte, a ver, voy a mostrarles algunas cositas antes de descartar.